¿Qué tal? Bienvenidos a otro ciclo de charlas de la Secretaría de Actividad Física y Deportes de Cipolletti. Hoy nos acompaña Marcelo Moro. Marcelo es profesor nacional de Educación Física, especializado en tercera edad, es miembro FIEP y secretario de la sección internacional de tercera edad FIEP Argentina. Marcelo es coordinador de Colonia de Vacaciones PAMI, docente UPAMI, disertante nacional e internacional de la temática tercera edad. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo grande a todos los colegas y las colegas del otro lado de nuestra provincia. Parece hoy, en tiempos de pandemia, que estamos lejos, pero seguimos estando a la misma distancia. Así que un placer y un gusto estar con ustedes. Bueno, Marce, gracias por estar, gracias por, cuando fuiste convocador, enseguida, inmediatamente él respondió que no había ningún problema, así que bueno, es un placer recibirte hoy. Bueno, Marce, contanos cómo surge esto de trabajar con la tercera edad. Eh, es de los momentos más placenteros que he recibido como profesional. Mirá que yo vengo del palo del deporte y siendo entrenador, uno tuvo satisfacciones de campeonatos, de partidos, de entrenamientos, pero siempre era con una característica muy particular. Uno era el mayor cronológicamente hablando, ¿no? Y la primera gratificación que uno empieza a descubrir con el tiempo de trabajar con los adultos mayores es que es es el menor de la clase. Eh, Soy el más joven, a pesar de mi edad actual, el más joven de la clase, porque todos ellos son más 60, más 65, y muchas veces tienen aún mayor cantidad de edad que la que tiene mi madre en este momento, que mi mamá tiene 89 y tengo alumnos de 90 y tantos. Entonces, eh, uno empieza que, si dice, no sé, creo que Cipolletti debe estar igual que nosotros hoy, con nublado y por llover. Si uno dice, uy, qué lindo día, todos van a decir, uy, qué lindo día. ¿Por qué lo dijo el profe? Entonces, esa satisfacción y esa vuelta además que tiene la actividad física con ellos es uno de los puntos más sobresalientes. Siempre digo que nos sobrepasa la afectividad de ellos para con nosotros y por eso se aumenta la de nosotros para con ellos, ¿no? Bien, bien. Marce, ¿y cuánto hace que estás con este trabajo, con esta propuesta, digamos, de la actividad física en la tercera edad? Mira, empezó por una necesidad laboral en 2008. Mm. Un médico amigo me dice que estaba la posibilidad de trabajar en talleres dentro del PAMI de la ciudad de General Roca con perspectivas de hacer colonia de vacaciones con adultos mayores. Con lo cual, yo vengo con un tránsito de unos 30, 35 años de estar formando parte de colonia de vacaciones, de ser profesor de colonia de vacaciones, de organizarla y ahora hace mucho tiempo de dirigirlas. Entonces era como que no le tenía miedo a ese desafío de una colonia de vacaciones de 400 adultos mayores o 400 viejos, como le digo yo. Siempre hago esta salvedad. La definición viejo y la definición adultos mayores son las que nos permite el PAMI a nivel nacional, y la Organización Panamericana de la Salud también deja que usemos la palabra viejos. Por eso es un formato muy cariñoso y muy afectivo el de decirles viejos, ¿no? No era el desafío de tener 400 viejos a nuestra disposición, sino que era el desafío de tener 14, 16 profesores de educación física, todos jóvenes de tu franja etaria, pensando en actividades para los viejos. Y todos decían, y bueno, Marce, pero ¿cómo planificamos? ¿De dónde sacamos? Entonces había un paquete de cuestiones que se podían hacer y organizar, pero había otro montón que había que empezar a descubrir. Y bueno, ese fue el disparador para el invierno del 2009, de empezar junto con la licenciatura a estudiar y a ver qué se hacía para con los adultos mayores y empezar a ver transversalidades, no solo de la clase media. Claro, claro, porque pensar años atrás, viste, en los profesorados no estaba la formación específica. Y de hecho no creo que esté quizás en alguna licenciatura, como decís vos, viste, y lo mismo pasa con el tema de discapacidad. Antes era optativa en los profesorados, años A. Ahora la actividad física adaptada ya no es más optativa.
y por eso digo, me llama la atención el tema de tercera edad. No se hablaba mucho de la actividad física de la tercera edad. Mira, para meternos un poco en tema de estos adultos mayores, vale la pena hacer algunos parámetros numéricos. La Organización Mundial de la Salud, como ente rector mundial, dice que entre los 60 y los 74 años vos podés empezar a ser un adulto de edad avanzada, y entre los 75 y los 90 podés empezar a considerarte como un anciano o como un viejo. Ajá. Esto de la pandemia unificó y agrupó en una franja a todo el mundo como más 60 adulto mayor. ¿Por qué? La gran definición que hizo allá por el 2004 la Organización Mundial de la Salud fue que adulto mayor era considerado quien dejaba la formalidad laboral, abandonaba su tiempo de trabajo de las 8 horas, de las 4, de las 6, del formato que sea, y cesaba en esa actividad y pasaba a ser un adulto mayor. Una categoría como de privilegio, pero punto. Estos viejos de los años 2000, si nos retrotraemos, son nacidos en el año 1940, 1930. Pongámonos a pensar situaciones laborales de los años 50 en el planeta. Era la tracción a sangre fundamental, los empujes y los transportes, todo a tracción a sangre, con lo cual el deterioro corporal de esta gente es mucho más grande que el que se presupone de nosotros. Nosotros cuando ustedes lleguen, la gente de tu franja etaria, no la mía, nosotros ya estamos próximos, cuando tu franja etaria llegue, va a llegar con otras cuestiones que van a hacer un envejecimiento distinto al de ahora. El de ahora no tiene una educación motriz consensuada, no tiene una estimulación en cada franja etaria como correspondería. Nosotros estudiamos en el profesorado, vos antes hablabas de troncales de diseño en los profesorados. Sí. Los diseños troncales nos hablan de 0 a 25 años si alguien sale de la universidad y en donde interviene la educación física, desde una mirada prácticamente formal. Muchos adaptamos la educación física no formal en clubes, instituciones periféricas. Y algo que vos también mencionaste recién, que es la discapacidad. Porque la discapacidad cuando se desarrolla a lo largo de toda la línea de vida. Y la recreación existe a lo largo de toda la línea de vida. Y la estimulación motora existe a lo largo de toda la línea de vida. Entonces, nosotros desde la universidad estamos preparando un proyecto de una diplomatura que se va a llamar En la línea de la vida, con respecto a todos los estímulos de la actividad física, y ya visto desde la actividad física. ¿Por qué hago todo este parámetro? Porque los niños de hoy, para arrancar en un punto, van a ser absorbidos por la mayor pandemia que se ve venir, que es la del sedentarismo. Mucha gente descubrió al adulto mayor el 16 de marzo en Argentina y los primeros días de febrero en el mundo, porque dijeron, uy, se están muriendo viejos. Claro, el 85% de los que se están muriendo son adultos mayores. Sí. El casi 60% son hombres. Pero tiene que ver con esto que hablaba al principio, el trabajo del 1940, del 1950, del 1960, era predominantemente de varones y era fundamentalmente con tracción a sangre. Entonces esos cuerpos están mucho más golpeados, están mucho más deteriorados, y su envejecimiento, pensemos en esto, su envejecimiento fue mucho más condicionado. A todos los que estén escuchando esta charla, y a vos, les voy a dar una mala noticia. Desde que empezamos la charla hasta este momento, estamos envejeciendo. Y vamos a seguir envejeciendo a lo largo de la charla, y vamos a hacer un proceso que es prácticamente irreversible, que es el envejecer. Entonces, por eso hago esta distinción de que los niños de hoy van a envejecer quizás con el problema de las pantallas, de los ojos y de la motricidad fina de las manos. Sí. La tuya y la mía va a envejecer con los graves problemas del sedentarismo, más la tuya que la mía, y yo estoy más cerca de los otros que van a envejecer con esos trabajos un poco más brutos y no tan tecnificados. Que es inevitable retrotraerse, porque vos, viste, me estoy haciendo la cronología, me acuerdo de mi abuelo, por ejemplo, que es un tipo que murió joven, viste. A eso iba. Viste, sí, y antes el abuelo era ya viejo, viste, mi abuelo
falleció a los 54 años, recontra joven era. Yo tengo 57 hoy. Pero parecía un abuelazo, ¿viste? Un viejito. Así claro. Que, mirá. Yo siempre cuento en las charlas una historia de cuando yo llego a General Roca con 25 años, cobraba en el Banco Nación la escuela que yo trabajaba salesiana. Y siempre nos atendía el mismo cajero, porque íbamos con el cheque, nos pagaban. Un día llegamos y Fernández se había jubilado. Uy, qué bueno, Fernández se jubiló, Fernández se jubiló. Fernández tenía 65 años. Recuerdo muy claro que al poquito tiempo, pero te estoy hablando que no sé si fue más de un año, Fernández murió. Y era el jubilado del Banco Nación con 66 años. Claro. Entonces digo, fíjate, esto pasaron 20 y pico de años. Hoy la Organización Mundial de la Salud da un promedio de 79,4 años de promedio de la población mundial. Y adelanta para el año 2050, que ahora sí te voy a incorporar a vos y a toda tu generación, vos en el 2050 vas a empezar a ser una adulta mayor dentro de 30 años, se dice que la población va a tener una sobrevida de 83,4 años, promedio. Esto es siempre hablando de que alguien envejeció, sí, sí. como venimos envejeciendo en la charla, y se muere de grande con las patologías de factores de riesgo, con las patologías de pérdidas de la cogno, o sea, ya no desarrolla más su capacidad cognitiva, y en un lapso normal, que nunca tengamos una enfermedad que nos haga fallecer antes, pero ese es el promedio de edad al cual se tiene. Bien. Bueno, Marce, ¿qué criterios utilizas vos para la prescripción de actividad física en adultos mayores? ¿Tuvieras que resaltar así, decís, bueno, me paro acá? Mira, el concepto que venimos usando desde ese verano del 2009, cuando empezamos a decir esto se va a hacer así, y nos dio muy, muy buen resultado, fue usar algo que nos enseñaron, al menos a mí en tercer año en la cátedra de entrenamiento, en el profesor de educación física, que era planificar, sistematizar y controlar la periodización de ese entrenamiento. Vos me vas a decir, ¿qué empezaste a entrenar con los viejos? Sí. Sí. Empezamos a hacer entrenamiento con los viejos. Porque ya no era planificar la clase de qué íbamos a bailar si poníamos un tema de Palito Ortega o si poníamos un tema de Leonardo Fabio, porque esa música delante, que ya vamos a hablar de la memoria, los rejuvenece, los enciende. Y quizás poner un tema de Sandro y una cumbia de las que más se bailan hoy por hoy tienen la misma efervescencia en los viejos porque le trae eso de cuando iban a los bailes a los 15, 17 años, que se ponían los zapatos, se peinaban, los viejos se ponían la camisa del domingo. Es toda una situación, el adulto mayor hay que constantemente volver a ese atrás. Yo te llevo 60 años para atrás, que cuando hoy los viejos de 80 tenían 20, ¿no? Claro. Y estamos hablando de 1940. Quiero que tengas esa etapa. Yo cuando doy las clases en el UPAMI, una de las cosas que le hago dentro de la línea de vida es posicionarlos y ponerlos en eventos que tuvo el planeta. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el hombre que supuestamente llegó a la Luna, el derrumbe del muro de Berlín, y en eso empezar a aplicarle cuál es su punto de partida cronológico, qué día te casaste, en qué año te casaste, y empezar a usarles la memoria para entrar en el adelante y el atrás. Para bien o para mal los recuerdo. Totalmente, pero para que vos vayas haciendo, ese ejercicio. ¿En qué año se casaron mis viejos? ¿En qué año se casaron mis abuelos? Y empezar a jugarles a ellos con esto. Pero nunca le pregunto con un grado de importancia cómo fue la fiesta, sino quiénes estuvieron en la fiesta. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron a tu fiesta? Ah, este ejercicio como también, viste, de que busquen en la cabeza, de retrotraerlos, de ubicarlos en espacio, tiempo, está bueno. Esa huella cognitiva la voy a buscar a lo más finito que pueda hacerse. Así como nosotros cuando damos una clase vamos a buscar esa huella motora de algo que dimos hace un par de clases y lo volvemos a repasar para hacer un punto de partida y seguir con la metodología. Bueno, esto es exactamente igual. Nada más que con ellos, y esto es algo que nosotros empleamos, y vuelvo a retomar,
no solo planificábamos un entrenamiento para con ellos, sino que esa mirada que también nos enseñó el profesor de educación física, pero para con los niños y con los jóvenes, era hacerle una mirada holística. Yo le hago un abordaje integral a ellos. Cada vez que le voy a dar una consigna, se la planteo desde el aspecto social, porque si ellos sociabilizan, mejoran su forma de trato entre ellos y para con los demás. Le doy el formato cognitivo, o sea que la información precisa. Mira, Juli, si vos haces este y este ejercicio, a vos te va a bajar el índice de colesterol. Si vos haces esto y esto, va a mejorar tu sistema circulatorio y vamos a estar aún mucho más lejos de las enfermedades cardiovasculares. Claro. Pero tenés que hacer este ejercicio, de este formato y de este formato. Marce, pero no me sale porque es muy difícil. Vos me haces estirar el brazo duro y yo no puedo. Bueno, hacelo con el brazo doblado, pero así el ejercicio. Subí y bajá con el brazo doblado, si no podés hacerlo con el brazo extendido. Y es más, buscamos una tercera opción. Entonces, a ver, volvemos para atrás. Marcamos un entrenamiento planificado, sistematizado y controlado, donde la información sea de que todos vamos a poder subir los brazos hasta acá arriba. El que no pueda subir uno y sube el otro hasta por acá, lo hace y el por qué. Entonces, este acompañamiento integral, en la próxima clase, vamos a decir, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que las enfermedades cardiovasculares se podían mejorar porque tal? Sí, no, bien, volvemos a trabajar eso y volvemos a cambiar y aumentamos el grado. Está buenísimo. Ese fue el paquete gigante que nosotros le hicimos. Pero algo que yo puse en mi tesis de un pedacito de palabra a cada cosa que queríamos hacer. Y el pedacito de palabra es la R y la E. ¿No es eso? Yo quiero que ellos recobran, o sea, recobrar, rehacer, retomar, recuperar, reposicionar. Cada ejemplo de motricidad. Si yo quiero recobrar de peinarme hasta atrás de la cabeza, no es peinarme hasta atrás de la cabeza, yo quiero recobrar esta huella motora con la cual yo, desde niñito, me peinaba hacia atrás. Claro. Que vos recuperes la posibilidad de abrocharte el corpiño desde atrás, porque el atrás y el arriba son dos temas imposibles en el adulto mayor. Entonces vos fíjate que yo, dentro de las actividades cotidianas, busco que te peines y que te puedas abrochar el corpiño. Claro. Y está bueno esto de hacer hincapié en las ABD, en las actividades de la vida cotidiana, porque es verdad, vos vas haciendo, si nos pusiéramos en cámara lenta, detenidamente a mirar, se va perdiendo la capacidad de hacer cosas todo el tiempo, en ciertas edades. Eso también me impacta, ¿viste? Ahora que lo charlamos. El Ministerio de Salud, el recuperadísimo Ministerio de Salud de la República Argentina, esta semana sacó, fue mediados de junio, sacó a través de su representante de adultos mayores y de tercera edad dentro del ministerio algunas consideraciones, y te juro que me siento pero recontra halagado, porque dentro de las motrices habla de que el adulto mayor no pierda las capacidades básicas de la vida cotidiana, vestirse, peinarse y arreglarse. Claro. Fíjate vos, ese era el ejemplo motor que nosotros dábamos. Pero después dice que desde lo social, el viejo es el que más preparado está para estar adentro de su casa. Vamos a hacer un ejemplo. Vos sos mi hija, yo soy el padre de familia y vivimos con mi papá, que es tu abuelo. Si nosotros, los tres, nos metemos a analizar estos últimos 100 días, a vos te limitó tus salidas laborales y todas las salidas recreativas, que son mucho más que las que yo hago. Porque yo es más fácil que reciba amigos los fines de semana a que salga al boliche, por ejemplo. Pero el abuelo, muy raro que reciba amigos y mucho más raro que vaya al boliche. Muchísimo más raro, los hay, pero muchísimo más raro. Entonces, ¿qué pasó? Este aislamiento social y esta de meterse adentro del espacio hogareño hizo que el que más entrenado está es él. Sí. Pero el que más riesgos tiene por su deterioro de envejecimiento, que es otra de las cuestiones que ahí es donde da la información cognitiva al ministerio, es el abuelo. Bien. No se manifiesta con fiebre igual que nosotros,
la fiebre a vos te salta mucho más rápido que a mí, Sí. y a el viejo le salta mucho más rápido que a mí y que a vos. Perdón, le salta mucho más deteriorado que a vos y que a mí. Entonces, vos decís, wow, el ministerio está viendo a un tipo holístico con mensajes, y nosotros lo venimos trabajando desde 2009 con esto de recuperarle huellas motoras, de darle la información, de que constantemente se lo atraviese con lo cogno, lo socio y lo motor en ese abordaje de información, con lo cual no quita que esa información la das una vez, todo lo contrario, No, tal todo lo cual. contrario. Vas a tener que ser muy, muy firme en ese repaso de información. Pero fíjate, tiene un porqué. En 1949 la Organización Internacional del Trabajo, 1949, te voy a posicionar otra vez, post Segunda Guerra Mundial, recién aparece una Organización Internacional del Trabajo, imagínate el trabajo de reconstruir Europa, o que América se preparó para mandarle cosas a Europa, ya sea alimento, materia prima, porque los campos estaban arrasados, las viviendas estaban tiradas. Bueno, esa situación laboral, la Organización Mundial de la Salud empezó a decir que había que hacer un cuidado de la salud física del laburante, algo que era totalmente nuevo. Laburante, cuidarle la salud. Si se rompió, pum, viene otro. Había una fila, viste que se ve en las películas, sobre todo la de los tres chiflados que están en la puerta de la obra esperando para entrar a trabajar. Bueno, esas cuestiones empezaron a hablar y mucho más adelante, muchísimo más adelante, se empezó a hablar de que no se tenía que deteriorar esa salud física porque iba en decremento y en deterioro de su salud cognitiva. Es muy bueno porque empezaron a ver, sin saber de qué, y a mí me gustó tomarme el trabajo de buscar todo este compendio, y voy a tratar de tirarte algunos tips nada más, que se empezó a hablar de que aquel adulto que se mantenía activo, y empezó a aparecer la palabra activa, iba a tener mucha menor pérdida de funcionamiento cognitivo. Pero también los cubanos, que fueron muy precursores en todo esto de ver al hombre y el cuerpo, y ellos tienen hasta los 24 años de edad, cuando alguien sale teóricamente del sistema universitario, tienen 3 horas, 6 veces a la semana actividad física. Y yo siempre hago esta salvedad. Un cubano de cualquier edad, de 3 a 24, tiene 18 horas semanales de actividad física. Nosotros tenemos en algunas escuelas primarias riomerinas el doble estímulo. Quiere decir que de primero a séptimo grado tenemos 14 horas en 7 años. Sí. Ellos tienen 18 horas por año. Abismal la diferencia. Abismal. Sí, también ves en la población, cuando si tenés la suerte de viajar a Cuba, que ves hasta los 40, 45 años unos cuerpos perfectos. Yo empecé a tomar conciencia de eso y empecé a observar a los viejos, por una cuestión de que me tira el ojo ya, de que el cuerpo está más deteriorado, pero sigue manteniendo el tono muscular. Ajá. Que el cuerpo está no enfermo, pero sí vencido, porque, bueno, los sistemas alimentarios, la pobreza y la ubicación hacen que tengan otro condimento. Pero fíjate vos que la condición física la sostiene. Entonces también nos empezó a hacer ver que ya no había que ver al hombre como cogno, socio y motor, sino que había que empezar a atravesarle sus creencias religiosas, su zona geográfica donde vive, su situación socioeconómica, la cultura, la formación cognitiva e intelectual, su uso o no de la sexualidad. Y algo que empezó a aparecer desde el año pasado, el doctor Bernardini para mí es capo, no solo cómo explica y cómo trata a los viejos, sino cómo se le dedica. Él habla del singular y del plural. Singular es aquel caso como el de mi mamá, que con 89 años vive sola, o el plural sería un adulto mayor que vive en sociedad familiar. Esta sociedad familiar hace que haya un montón de condimentos de prevención y de precaución simplemente ocular con ellos. En cambio, el que vive solo es el diagnóstico que tenemos que hacer cada vez que vamos a abordarla, cada vez que yo puedo ir a la casa de mi mamá, porque nosotros en General Roca tenemos días de salida, es verla
si no está demacrada, si no está deshidratada, si no está... ¿Se entiende? Entonces estas cosas que empiezan a atravesar, empieza a haber investigaciones que dicen que los países desarrollados europeos, Finlandia, Suiza, Irlanda, han tenido una prevención con ejercicios sistemáticos para mantener la huella cognitiva y que la huella cognitiva hacía de que fueran más activos. Entonces, aparecen cuestiones muy transversales, que dice, por ejemplo, que las grandes universidades españolas e italianas, que 2 veces en los últimos 5 años sufrieron una pérdida de adultos mayores muy grande. Una fue, si se acuerdan, las altas temperaturas del verano del 2015, o sea, el julio del 2015, fueron altas temperaturas, murieron muchísimos viejos en Francia, en España y en Italia, por tema de deshidratación, porque el adulto mayor no registra la deshidratación. Sí registra la sensación de hambre, pero no registra la sensación de deshidratación. Y ahora con la pandemia. Pero igualmente se los considera como países subdesarrollados. Y los italianos y los españoles van a la vanguardia en los protocolos de desarrollo post-lesiones o post-quirúrgicos. Entonces podés encontrar muy buen material en España y en Italia de post-fractura de cadera, post-caída, pero no en la prevención de esta vida que yo te venía marcando. Marcame cómo vamos, porque yo muy sigo. Bien, vamos, súper interesante. No, está bien, no, muy no bien, quiero, con la cabeza, me pusiste a mí en ejercicio de los años, pienso, así que bueno, estaba quedando ahí sin batería, así que estaba medio moviéndome para enchufar la compu. Estamos en total confianza y estamos hablando para colegas, así que Bueno, Marco. Vos fíjate que decime. Estas cuestiones, quería cerrar porque esto sigue siendo parte de la misma pregunta, hace de que nosotros miremos fundamentalmente a la fuerza y al equilibrio. Y el equilibrio empieza a estar con las capacidades coordinativas, a full, a mezclar la fuerza con la coordinación. ¿Y qué pasa? Empiezan a haber muchas bibliografías encontradas cuando se habla de la resistencia general aeróbica. Uno dice, resistencia general aeróbica, más de 3 minutos, las definiciones teóricas las tenemos todas. Ahora bien, ¿quién te dice que ese alto porcentaje de alumnos que tenés por clase pueden caminar? 1. 2. Si pueden caminar, ¿cuánto tiempo pueden caminar? 3. Si pueden caminar y pueden caminar durante un tiempo, ¿en qué forma caminan? Entonces, esto de decir que al adulto mayor hay que trabajarlo de la resistencia general aeróbica es muy cuestionado, pero lo digo desde la experiencia y no desde la confirmación científica. Hay una gran diferencia. Yo te puedo decir, hemos tenido desde 2008 ahora viejos que vinieron a todas las actividades nuestras durante estos 13 años, que están en una buena condición física, y nosotros el trabajo de picar la resistencia general aeróbica fue muy alternado y no fue sistematizado. Lo exploramos y lo tocamos después de haber trabajado mucho tiempo la fuerza, después de haber trabajado mucho tiempo el equilibrio y la coordinación, y después de haber hecho un montón de talleres de caída. Un montón de talleres de caída. De explicarle al viejo que se va a caer. Quiera o no quiera, en algún momento se va a caer. Te vas a caer vos, me voy a caer yo. Pero vos tenés una maniobrabilidad y una reacción mucho mejor que la mía y que la del viejo. La mía es mucho mejor que la del viejo, y la del viejo está guardada en algún lado de su memoria. Porque se escucha bajito por ahí. ¿Talleres de caída? ¿Escuché bien? Talleres de caída. Bien. Sí, escuchaste bien. Contame un poquito sobre eso. Me parece re interesante. Contame. Pelearme con el gerente de los predios donde hacemos las actividades para que me deje un lugar de 10 por 10 con 15 centímetros de pasto. Una alfombra natural espectacular. Y estar trabajando con los viejos, hacer una caminata, y que justamente cuando pasen por ahí decir, alto, todo el mundo al piso. Se empiezan a mirar. ¿Y? Todo el mundo al piso. Sí, a caerse. ¿Cómo caerse? Sí, chicos, porque cuando ustedes se caigan, nadie le va a avisar, cuidado que te vas a tropezar, cuidado que te vas a caer, prepárate que se te va a bajar la presión y te vas a desvanecer. No, va a pasar. Entonces, pasa. Las primeras veces fue de que si de 80 fueron 40 al piso, a 15 los ayudamos y 5 se quedaron así con cara de
traste, y nos envolvieron, se empacaron que yo no voy a ir al piso porque después no me puedo levantar. Bueno, claro. de esos 50, 60 y pico que estaban en el piso, a 20 o 30 los ayudamos a levantarse, otros se levantaron solos, y así fue que paulatinamente fuimos, y otro día el pasto estaba un poco más corto, y otro Mirá día, qué interesante, me causa hasta que gracia empezamos a porque hacerlo. no lo había escuchado, no, nunca. Son, ¿viste cuando vos decís, voy a investigar tal cosa? Uno se imagina que investigar es ponerse dos lentes uno arriba del otro, leer mucho y que el polvito flota por el aire y que las burbujas salen de la quinta. No, esto es una cuestión de experiencia, Claro. Y de experimentación, que es peor aún, ¿no? Vos Yo sabés siempre digo que... que yo también tuve la posibilidad de trabajar en colonia de vacaciones con adultos mayores y me sorprendieron para bien. La verdad que lo amé, ese trabajo fue súper divertido, lo disfruté muchísimo, me encantó. Y me llamó la atención porque, bueno, planificamos actividades, viste, recreativas, juegos, suponte, quitarle la cola al zorro, ¿viste? A ver qué pasaba, cómo. Y nos matamos de risa, pero vos sabés que nos sorprendía lo altamente competitivo que se ponían, terminaban todos agarrados, rajuneados, ¿viste? Una cosa que no te iba a imaginar porque vos ves tu abuelo tierno, ¿viste? Que se maneja despacio, que yo, pero empezaron a jugar, tuvimos que cortar porque casi se matan queriendo quitarse la cola, arañados, quejas de uno, quejas de otro, así que era llorar de la risa y quedamos sorprendidos, ¿viste? Porque no nos esperamos esa reacción, o juegos con pelota que nos matábamos de risa porque pocos son los esposos que van más abuelos y abuelas solos, pero Tenemos un cálculo con eso. hacíamos, Tenemos un cálculo hecho. hacíamos equipos, viste, del el marido por un lado y la mujer por otro, juegos con pelota, el viejo, pero le sacudía, viste, un pelotazo a la mujer, así que pasaba de todo, nos sorprendía, la verdad que espectacular, fue este trabajo, me encantó, lo disfruté muchísimo. Campamento, Nosotros, un campamento, que bueno, decíamos, ¿ves? teníamos Ahí ese está. miedo, no, pegará, no. Un campamento, pero fue todo el mundo al campamento, y ellos, había gente que jamás había ido de campamento, nunca había dormido en una carpa, con otros adaptamos los autos, viste, para que estén más cómodos, así que estuvo espectacular, te puede ser una experiencia maravillosa y también, viste, nos sorprendió, nos sorprendió para bien. Lo competitivo de ellos es sobredimensionado. Uno nunca imagina que detrás de esa No, imagen de viejito tierno hay un potenciado disfrutador de una actividad. Es más, sí, hubo muchas actividades y juegos de agua que nosotros bajamos los decibeles de hacerlos, ujú. limitamos un montón de cuestiones en eso porque, no porque terminen rajoneados, pero No, terminaban, no, viste, bueno. muy exaltados y no era la idea de que después de un juego haya discusiones, entonces no lo utilizábamos. Esto que hablabas del viejo y la vieja, nosotros tenemos unos cálculos de 7-3 y de 8-2, la Ah, diferencia que hay entre ellos. claro, 8 o 7 mujeres y 2 o 3 varones, ¿no? Cada 10. Pero también vale la pena resaltar que tiene que ver, y te mando otra vez para atrás, de que estas viejas de hoy son casi todas o maestras o amas de casa o secretarias en algún estudio de algún médico, y los claro. viejos vienen de los aserraderos, de la chacra, de la mecánica, de las construcciones muy grandes donde se subía todo a puro lomo. Entonces, fíjate que sigue teniendo esta coincidencia de que duraron un poco más las viejas porque el Sí, trabajo de la la carga calidad de física fue vida, menos claro. lesionada, Sí, 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 sí. Ujú. y duraron menos los viejos porque el trabajo de la carga física fue... Bueno, hoy por hoy ya hay protocolos y que estamos viendo y que los vamos a poner nosotros en práctica en esta diplomatura, que vamos a hablar específicamente del tiempo laboral y de la pausa laboral y del trabajo activo o no activo, Bien, y qué es lo que la condición física tiene que ver con el adulto mayor y qué es lo que tiene que ver el adulto mayor con su condición física, porque esto de la línea de vida es tu vida, y la estamos dando en el ejemplo, vos, yo y el adulto mayor, estamos haciendo esa trascendencia y bueno, va con ello. Pero cuestiones sorprendentes de esto que hablábamos de la actividad, y seguimos en la pregunta esa de la actividad física, es importante ganar algunos movimientos, ganar algunas cuestiones y empezar a darle ese grado de complejidad. Cuando hablo de grado de complejidad, estoy hablando de que nos paramos sobre un pie con un brazo extendido y la próxima vez nos paramos sobre un pie con un brazo extendido, pero claro. teniendo una botellita de agua vacía
en primera instancia para ejercitar la prensión, y después con agua para que esté el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la extensión, la prensión y la fuerza que está resistiendo en esa punta como para mantenerse en el equilibrio. Bien. Son pastillitas, ¿no?, que le vamos poniendo. Bueno, Marcel, acá tengo otra de las preguntitas que armaron los chicos que trabajan con nosotros. ¿Qué opinión tenés sobre el rol de la actividad física en retrasar la osteopenia y la sarcopenia, Marcel? Temazo. La primera salvedad que hago con ese tema, y lo hicimos un poco también por privado, Sí. para mí es un tema 100% médico, y 100% individual, porque quizás la opinión que yo vierta ahora, cuando vos llegues a adulta mayor, no te sirve, y de 10 viejas que yo tuve, capaz que 9,5 no le sirvió, o a 9 le sirvió y a media no le sirvió. Es en líneas generales, por eso digo, ¿viste? Totalmente. Esta redirección. versión que yo antes quería desarrollarte de Cuba, hablan de que la resistencia aeróbica no solo le va a fortalecer la fuerza de tracción mecánica de la movilidad, sino que además va a desarrollar que haya mayor estímulo a la densidad ósea. Ellos hablan de la famosa densitometría y la miden del 4, el 3, el 2, el 1. Bueno, ellos dicen que manteniendo la continuidad de la resistencia aeróbica, pero no hablan de resistencia aeróbica, hablan de 2 kilómetros de marcha. Ahí está la salvedad. Mira. Esos 2 kilómetros de marcha vos lo podés hacer en 3 minutos, en 5 minutos, en 20 minutos, en 2 horas. Como pueda. Es resistencia aeróbica encubierta. Pero vos fíjate, como hablábamos antes, que ellos hacen el estímulo a la marcha. A como dé. A como sea, es el estímulo de la marcha. Claro, pero tiene un entrenamiento de toda la vida también, ¿viste? Que... Pero ¿qué pasa? Vuelven a tocar el timbre de la huella motora. Esa huella motora que estuvo estimulada 6 veces por semana durante 3 horas, es volver a tocarla y volver a hacer que se venga el trabajo adelante. Claro, es activar, reactivar, como decías vos. Fíjate que obviamente ellos lo que investigan para ellos mismos, porque con el mismo arroz que comen desde que nacen hasta que se mueren, tienen que tener la mejor sobrevida posible. Y le empezaron a buscar los contenidos periféricos y transversales a ese adulto mayor. Yo tuve la oportunidad en una plaza en Santa Clara, en Cuba, sentarme a hablar con el manicero, que el manicero tenía 93 años. 93 años. Pero tenía, a ver, esto forma parte de la historia, ¿no? Él me explicó que en esa plaza donde estábamos sentados, era la Plaza de los Blancos, antes de la Revolución, y si alguno no sabe, Santa Clara fue el epicentro de la Revolución, donde el Che Guevara tira los trenes de Batista, y ahí se empieza la marcha hacia La Habana. Pero ¿qué pasa? El viejo me decía que era de la tercera línea de fuego de esa batalla. Y yo se lo creí porque me vendió una historia muy buena. Cuando me posicionaba para atrás en este ejercicio que te vengo haciendo vos, daba la edad justa, tenía la misma edad que hubiera tenido el Che Guevara, ¿Y qué pasaba? Me dice, yo era la tercera línea de combate. Le digo, pero ¿entraste en acción? Me dice, no había fusiles. Yo era la tercera línea. Si se moría alguno de los dos que estaban adelante, yo avanzaba en la línea de ataque, pero no tenía fusil. Pero ¿qué quiero decir con esto? Vos fijate la vida de este hombre. Hace 5 años, cuando estuve con él, era el manicero de la plaza. Pero ¿qué pasa? Vivía a 55 minutos de la plaza, que lo hacía caminando, que venía a la mañana y que se iba a la noche. Y lo gracioso de esto era que él estaba a cargo de su mamá y de su tío. Su mamá tenía 107 años y su tío tenía 111. Tremendo. O sea, un viejo de 93 mantenía con lo que vendía de maní, más lo que le da el Estado, a esos otros dos hiper adultos, hiper mayores, ¿no? Que ni siquiera están en la categorización que hace la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud dice más de 90. Más de 90. Entonces, fíjate que para ellos esto de la continuidad de la vida es muy importante. Y vos lo veías, el viejito estaba hecho una pasita de uva, pero activo, cognitivamente muy bien. Si hubiera sido mentira... Eso, Marce, el tema que, viste, a veces hay abuelos que te sorprenden, que están recontra lúcidos, ¿viste?
A eso iba. Suponete que hubiera sido mentira la historia de que él estuvo en el día ese de la batalla del 1 de enero, Sí. me la vendió bárbaro. Un hilo conductor Son los de detalles narración, un precisos. hilo conductor de narración perfecto, una historia muy bien armada. Y si él la usa todos los días con algún turista, bienvenido sea. Fíjate vos que tiene activa la cognitividad. Totalmente. Marce, paso a otra preguntita. Bueno, acá esta dice, ¿qué actividades o ejercicios vos considerarías vitales para los adultos mayores? Estuvimos hablando un poco ahí de las actividades de la vida diaria, ¿sí? Sobre A mí hay dos núcleos, o dos cadenas de movimiento, o dos núcleos de movimiento, depende de cada uno cómo se haya formado sí. en su instituto de educación física, ¿no? Uh-huh. Para mí, la articulación del hombro y la articulación de la cadera son Fundamental. fundamentales. Uh-huh. Fundamentales. Si nosotros conservamos la movilidad, la contracción de esas cadenas musculares que dependen de mi pectoral a la mano, o de mi gemelo y de mi cuádriceps a la cadera y a la cintura con el equilibrio corporal, es pan caliente. Entonces, si vos me decís en dónde hacer acento, en la movilidad, en la contracción de todo lo que tiene que ver con la articulación de la cadera, ni más ni menos, ni más ni menos. Ahora que tenemos tan de moda el core, que esa palanca de sustentación del core hace de que la más importante sea la articulación de la cadera junto con el movimiento de las piernas, pero fíjate que eso te da coordinación, te da marcha, te da tránsito, Sí. te da la resistencia aeróbica. Y la de arriba hace que vos tengas la autonomía y la autovalía que necesitas para la vida cotidiana. Si yo puedo tener una buena prensión, si yo puedo prensar y hacer una elevación, si yo puedo hacer palanca, estoy abriendo puertas, estoy colgando ropa, me estoy peinando, me estoy vistiendo. Bien. Entonces, en esas dos cuestiones yo me centraría como para decir, bueno, acá empiezo a tirar los tiros. Bien. Acá empiezo a poner el acento de la actividad física. Bien, bien. Bueno, Marce, y como para ir cerrando, acá tenemos otra de las preguntitas, es ¿qué estrategias utilizás para contrarrestar el aspecto psicológico? Viste que a veces hay desgano en los abuelos, dolores óseos, musculares, alguna depresión dando vuelta por ahí. Contame eso, ¿qué estrategias utilizás? Por lo general, en el punto de partida hay algunas cosas que van a pasar sí o sí, y sine qua non. El no puedo, el no me sale, me estás pidiendo mucho, estás exigente, ¿qué pasó que hoy estás tan bravo? Pero esto de que antes decíamos un poquito, el ser el menor de la clase tiene sus beneficios. El ser el menor de la clase te da el hándicap de que si vos le decís que se toquen 10 veces la nariz, se la van a tocar por el hecho de que vos le dijiste que se la toquen. Es más, me está pasando a veces que en el programa de televisión yo digo que el ejercicio es este, ponele, de tocarse la nariz con las dos manos, y dejo de hablar y hago esto, y vos después te dicen de que estaban haciendo esto y hicieron esto. O en la misma clase vos lo haces y después te rascás la cabeza, te acomodás. Es un espejo total. Pero vos sabés que es muy buena esa apreciación que haces, porque al principio cuando teníamos dudas de cuán metodológico teníamos que ser y cuán protocolar teníamos que ser en el diseño de las planificaciones, nos empezamos a posar en 4, 5, 6, 7 años. Y nos fuimos a EFI, nos fuimos a los libros de EFI, sí. Y empezamos a buscar, no las actividades, sino los formatos de planificación. Entonces, le buscábamos la vuelta por ese lado y decíamos, bueno, seguramente esta actividad va a tener este efecto. Bueno, en este efecto, ¿qué huella vamos a recuperar? Que ahí era el planteo. Esto del de generar, recuperar, rehabilitar. No desde el punto de vista de la incapacidad, la rehabilitación, sino habilitar otra vez circuitos, habilitar otra vez huellas motoras, habilitar sistemas de afectividad, porque el viejo singular, quizás, vamos a poner una situación de colonia de verano, nos ve a nosotros 3 veces por semana, y quizás ve el fin de semana a su contacto familiar. Entonces, en la semana, el evento de afectividad es el juntarse con sus compañeros, pero el mayor grado de afectividad y de anclaje es el profe. Claro.
Entonces te amasa la torta, te hace un pan, te lleva una ramita de yuyo, porque te escuchó decir que te dolía la panza y te lleva la ramita de yuyo para que te hagas el té. O, es verdad, Marce. o Nos reíamos escuchó, con los profes de eso, la cantidad de cosas que comemos, porque además si no las comes se enojan, ¿viste? Esta, profe, mirá, corte el pan que le traje. Esta torta, tal cual lo que vos decís. nosotros en la colonia fuimos mutando sistemas de apropiación. Al principio era la mañana cuando llegaban, se clavaban dos profes, uno en cada punta de la mesa y charlaban pero ¿qué pasaba? Esos profes, si tenían 40 personas, tenían que probar las 40 cosas que había, aunque sea una puntita de bizcochito, o de pan, o de berenjena, o de torta frita, o bueno. Sí, tal cual. Pasamos esto a que uno por día salude y los otros estemos en la mesa de conducción, donde teníamos los equipos de audio, el material deportivo. Sí. ¿Pero qué pasó? Ellos mismos se dieron cuenta de que nosotros estábamos como, no distanciándonos, sino que saliendo del control, porque le empezamos a decir que no, porque es lógico que en cierta manera nos cuidamos. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mismos desarrollaron la estrategia. Vienen con un paquete y dicen, ayer hice esta torta para ustedes. Y claro, alguno le pega un corte y la prueba y le va y le dice, qué rica que está la torta, okay. Aunque esté horrible, qué rica que está la torta, gracias por lo que hiciste. Pero muchas veces a fin del día es, che, ¿quién se lleva estas dos tortas que quedaron? ¿Quién se lleva esto? Entonces se lo damos a los guardavidas del club, Claro. al casero, a los choferes del colectivo escondido para que no lo vean los viejos que se lo dimos a ellos. Me causa Porque gracia, Marce, porque también se van viendo, viste, los perfiles. Está como el chupamedia, viste, el resistente. tenemos un... La celosa me daba risa porque en el colectivo que pasamos a buscar a los abuelos había una abuela que no lo dejaba el marido sentarse en otra butaca con otro compañero, viste, así que era llorar de la risa con esas situaciones. Tenemos un viejo ya, don Marciano Zurita, que yo lo conocí en el 89 cuando llegué a Río Negro, que era plomero, andaba en un Citroën descarcalado, todo, el tipo se trepaba a los techos, una habilidad, un petizo muy rudo, y hoy es un viejo 30 años después, un 80 y largos. El tipo tiene intacta la función de escribir, Ajá. es escritor. Entonces nos hace poesías, ¿no? Pero lo bueno de esto es que vos le decís, Zurita, no me recitas la poesía que nos hiciste en el 2010 cuando los profesores, hay una que me había hecho a mí que era como si fuera el capitán del barco, una cosa así, viste, orientada en un viaje, y yo era el capitán del barco. Y yo le pido, y el tipo va, y empieza, y capaz que te dice una frase y se frena y dice, no, y agarra, y no vuelve a repetirla como si la supiera de memoria, sino que realmente va a su huella cognitiva. Estas cosas nosotros las usamos, es laboratorio de experimentos, te puedes imaginar. No desperdiciamos un punto en coma de esas situaciones que nos pasan, la de que nos trae las tortas, ver si es repitente en el traernos la torta, si es consecutivo el trabajo de que nos hacen una acción tras otra. Entonces, estas cuestiones a nosotros después nos terminan siendo insumo para que podamos hacer algún trabajo extra, ¿no? Bien. No, y los lazos que se crean, ¿viste? Porque yo, hasta el día de hoy, yo me acuerdo que creo que fue mi primer hijo y ahí quedé embarazada y mientras transitaba la colonia, algo así. Y vos sabés la cantidad de regalos, Marce. ¿No escuchás bien? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bajo, ahí está. Te decía la cantidad de regalos, yo estaba embarazada, me acuerdo, que nunca recibí tantos regalos, tanta muestra de afecto, tanta cosa hecha artesanal, esas que te tejen, te regalan, te compran, y hasta el día de hoy, hace 13 años que trabajé en esa colonia, los abuelos que por ahí cruzo y siguen vivos, nos saludamos recontra afectuosamente, se acuerdan, siempre las anécdotas, viste, se repiten, te encontrás y te vuelven a decir, ¿te acordás cuando jugamos a tal cosa? La verdad que tremendo, tremenda experiencia, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Y esto es como lo que vos decías, seguramente es preocupante el post-pandemia. El otro día hablábamos en un conversatorio con un médico, con otro profe de educación física, con un deportista, respecto de los efectos de la pandemia con la actividad física, ¿no? Y yo creo que las secuelas, lo transmitía, lo comunicaban como que las secuelas se van a ver
más o menos en 4 o 5 meses posteriores a este tiempo. Y la cardióloga hacía un hincapié y dice, ¿cuántos pacientes no están haciendo su control periódico? ¿Cuántos pacientes están desmejorando su salud por el temor? Y es lógico, yo hoy a un adulto mayor, yo a mi madre no la llevo hoy a un consultorio a menos de que sea una alerta roja. Claro, sí. Sí lo consulto con su médico de cabecera, sí lo consulto con su cardióloga, hace un rato estuve haciendo una consulta con su oculista, pero no la exponemos porque aparte ellos no quieren exponerlo. Entonces, digo, los riesgos de esto van a venir, va a tener una consecuencia muy grave, va a tener una consecuencia, y desde lo psicológico, porque voy a retomar algo que a mí me tiene preocupado y apasionado. La verdadera pandemia que todavía no estamos viendo y la verdadera ola que se nos viene encima es la del sedentarismo. Sí. Profesores de educación física, entrenadores, licenciados, estudiantes, por favor. La educación física no es la de la escuela primaria y la de la escuela media. La educación física no es la del club. La educación física es desde el día que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Si nosotros no estimulamos, controlamos y planificamos la actividad física de toda esa línea de vida, nuestra población tiene un desgrane que no es saludable. Y esto hablo desde una política pública de prevención. Las verdaderas políticas públicas de salud de una nación, de un Estado, son las de la prevención. Por eso tanto hincapié hago en las cuestiones que hace Cuba. Fíjate que dicen que camine 2 kilómetros, no importa el tiempo que les demore, no importa cómo sea, pero que caminen. ¿Pero por qué no importa cómo sea? Porque ellos tienen garantizado una línea de actividad física en la vida que es mucho más predominante que la de cualquiera de todos nosotros. Claro. Nosotros tenemos algunos pequeños ejemplos de superdeportistas, de los cuales se los ve medianamente bien, o medianamente muy mal, como se lo ve a Batistuta, porque su físico ha sido desgastado y no ha sido cuidado. Se lo explotó, se lo estalló en ese momento, pero no se lo cuidó. Entonces, en este mismo punto, y no quiero demorarte mucho más, yo diría, atención colegas, hay un campo laboral muy grande que se extiende ahora en todo el tiempo del trabajo, de los 20 a los 60. Hay un tiempo muy grande y un espacio muy grande de trabajo de los 60 en adelante, previendo que la política pública tiene que ser una línea continua, previendo de que el desarrollo de la actividad física tiene que ser una línea continua, y previendo de que somos nosotros los responsables de achicar esa cresta o esa ola de la pandemia del sedentarismo, y que tenemos que juntarnos. Si no trabajamos en red, si no tenemos una charla Roca Chipoletti amena y entre amigos y colegas que nos vemos cada tanto, no sirve de nada. No hay nadie que tenga la verdad, no hay nadie que sea dueño del conocimiento, no hay nadie que sea dueño, ni siquiera el autor del libro. Yo escribo un libro y lo escribo para que lo lea la gente. Claro, me parece que pasa por ahí. Bueno, Marce, por mi parte nada más, me encantó, deliciosa la charla, la disfruté, me pusiste en situación, en esta cronología, todo el tiempo iba a la cabeza a pensar. La verdad que muchísimas gracias de parte de la Secretaría de Actividad Física y Deporte de Cipolletti, te agradecemos infinitamente. Siempre digo lo mismo, me encanta además las charlas donde uno aprende cosas, ¿viste? Me pareció genial. El agradecido soy yo. Tengo muchos lazos de afectividad con Chipoletti, más allá de cuando llegué yo allá por el año 89, que venía como entrenador de handball al Deportivo Roca y mi rivalidad era Chipoletti y eso, nunca compré eso porque uno cuando no es nacido no compra esas rivalidades, sí sabe toda la rivalidad que hay entre nuestras ciudades, y es un folclore, Claro. Y realmente no las comparto, me las apropio cuando está en tren de chiste, que yo te puedo hacer un chiste a vos, pero siempre participé y colaboré cuando me lo solicitaron del tan brillante organización que hacen ustedes de los congresos, el tiempo que estaba Abel y todo su equipo, muchísima gente del palo del handball, Liliana, me trajeron mucha satisfacción y me da mucho placer colaborar con ustedes y con cualquier colega del país. Así que el agradecido soy yo, espero que no sea ni la primera ni la última, y ojalá podamos seguir construyendo
el camino de la actividad física, construyendo futuro dentro de la actividad física, y que el mensaje de la calidad y la calidez que da la Federación Internacional de Educación Física sea un leitmotiv de todos los que abarcamos y abordamos la actividad física. Bueno, Marce, un beso grande y te despido para la próxima. Dale. Chau, chau, muchas gracias. Chau.